Hoy quiero hablarles de cómo prepararnos para la tarea que se nos viene. Y en la Biblia hubo un hombre que Dios preparó. Dios preparó para una tarea específica. Este hombre, Dios lo moldeó, Dios hizo un trabajo en su vida, lo preparó para una tarea que le tocaba comenzar. Y cuando digo le tocaba, no es porque era lo último que venía, no, sino porque Dios lo escogió para dicha tarea. Entonces, quiero que estén muy atentos a este libro y por favor no dejen caer en tierra esta palabra. Concentrémonos y estemos un poco más atentos a lo que Dios nos está hablando. Porque si usted y yo seguimos siendo los mismos cuando pase este momento, perdimos una linda oportunidad de prepararnos. Yo hoy quiero hablarles de un hombre que se preparó y que no solamente se preparó, sino que fue e hizo la tarea. Ese hombre se llama Josué. Vamos a estudiar el libro de Josué. Por lo menos vamos a intentar estudiar lo más que podamos. Y yo le he pedido a Dios que me ayude a descubrir qué es lo que Él quiere que nosotros tengamos para lo que viene, qué es lo que Él quiere que su iglesia haga después de este momento. Este momento no lo desperdiciemos, este es un momento para aprovechar. Aprovechemos este momento que estamos viviendo para prepararnos, para consagrarnos, para dedicarnos, para estar en comunión con el Señor y pedir su voluntad. Creo que la mayor oración que debemos estar haciendo es: muéstranos, Señor, tu voluntad, tu propósito con esto ¿para qué? Simplemente nos encerraron en unas casas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Dios quiere algo y algo más que entrenamiento casero. Seguramente nosotros los hombres estamos haciendo más aseo que nunca. Estamos peludos, barbados. Los hombres estamos en una situación totalmente atípica en este encierro. Eh, y digo los hombres porque somos los que más vivimos afuera. Pero ¿será que Dios a nosotros, a toda la familia, nos metió en la casa solo para trabajar en la casa? No, creo que nos está preparando para lo que viene. Y yo quiero pedirle a Dios que nos ilumine, porque Josué fue un hombre que Dios lo preparó para esa tarea. Dios no dejó que fuese Moisés. Moisés se paró, le dio el discurso al pueblo de lo que venía, pero Josué fue el que tuvo que ejecutar todo allá en el pueblo, con el pueblo, en la tierra donde Dios les iba o les había dado. Entonces, quiero hablar un poco acerca de Josué de manera muy introductoria y quiero invitarle más que a un sermón, es a una reflexión el día de hoy. Quiero que tengamos una reflexión frente a esto, preparándonos para la tarea que se nos viene. ¿Qué viene? Para hablar un poco acerca de Josué, Josué tenía que empezar una nueva etapa. Él es un personaje que nos muestra, nos va a enseñar cómo arrancar una nueva etapa, porque terminado este momento, cuando pase este momento, nos tocará una nueva etapa, un nuevo tiempo, unas nuevas costumbres, unas nuevas reglas para muchas, muchas cosas. Y este gran líder Moisés ya no estaba, le tocaba a Josué hacerlo. Así que Josué
le toca asumir el lugar de Moisés, le toca asumir una responsabilidad, convirtiéndose así en un modelo para nosotros el día de hoy. Hoy no necesitamos un Josué, sino una generación como Josué. En el modelo del Antiguo Testamento era uno: Noé, Abraham, estaba el modelo de José, el modelo de Moisés, está el modelo de David, uno solo. Está el modelo de muchos hombres, pero eran uno solo: Elías o los profetas, uno solo. Hoy no necesitamos uno, sino que necesitamos es una generación que adopte el modelo de ese uno que en el Antiguo Testamento operaba. Así que hoy necesitamos una generación que comience a prepararse como lo hizo Josué. Así que no se vaya usted a poner a esperar que sean uno el que haga la tarea. Eso no es operativo. En el Nuevo Testamento no es operativo. Y en un mundo moderno menos. Ya esos llaneros solitarios, esos líderes solos, eso no funciona. Para la iglesia no es funcional. Estos tiempos requieren es de una generación, de un pueblo que adopte esos modelos. Por lo tanto, yo quiero decirles que usted tiene hoy un gran desafío de prepararse como Josué. ¿Cuántas preguntas pasaron por la cabeza de Josué? ¿Sí lo podré hacer? Tal vez hoy esté pasándole a usted en su cabeza esa pregunta. ¿Podré hacerlo? ¿Cómo reemplazar a un hombre como Moisés? Bueno, hoy no tenemos que reemplazar a un hombre, hoy tenemos es que adoptar el modelo de un hombre, pero lo tenemos que hacer es todos. ¿Estará Dios conmigo como estuvo con él? ¿Cómo poder alcanzar lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo alcanzar eso? Serían preguntas que se pudo haber hecho Josué. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Sin embargo, Dios fue claro al decirle lo que debía de hacer para que le fuera bien en todo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué allá en aquel tiempo, nos lo dice a nosotros el día de hoy. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, hoy yo también les quiero hablar de algunas condiciones para realizar la tarea que se nos... ¿Cuáles son esas condiciones? Se nos viene una tarea. Nos tenemos que preparar para esa tarea. Preparémonos para la tarea que viene. Pero hay unas condiciones para hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted puede tener dudas, temores. Algunos deben estar inclusive desapercibidos. Algunos inclusive pueden estar hasta desinteresados de esto. ¿Esto qué? Esto lo tiene que hacer es otro. Mira a ver el pastor cómo se las arregla ya solo. Esperemos que él... Esto no es un trabajo unitario. Esto es un trabajo compuesto de la iglesia, del pueblo de Dios. Queremos que usted se una al propósito de Dios. Pierda todo temor a que Dios lo use y más bien alinéese con él. ¿Cuáles entonces? Son esas condiciones para realizar la tarea que se nos viene. Primero, reflexioné sobre la vida de Josué.
Me tocó leer bastante adelante, atrás, para descubrir con algunos elementos de él. Y quiero resaltar 3 elementos de él que me parece importante retrotraerlos para que usted y yo hoy podamos cumplir con esas condiciones de realizar la tarea que se nos viene. La primera es, no es el pasado, sino el llamado. Este es mi primer punto, mi primer propuesta para ustedes. No es el pasado, sino el llamado. Estaba pensando en esto porque cuando se analiza el pasado de Josué, no es que tenga una vida muy interesante, atractiva, llamativa, no tuvo unos eventos, digamos, muy espectaculares. Hablo de su antecedente, de su pasado. En Josué capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. El hijo de Nun, cuando se va a hablar de Nun, no hay registro. Hay muchas especulaciones acerca de el papá. Puede ser, hipotéticamente hablando, puede no haber ocurrido aparentemente 2 cosas. La una, que fue un hombre que ignoró a Dios, un hombre que no hizo parte esencial del trabajo, pudo haber sido un incrédulo, como también hay una hipótesis de que fue uno de los que murió en el proceso que le tocó a Israel caminar por el desierto. Lo cierto es que de Nun no hay así como un dato que uno diga, mire este Josué con ese papá que tenía. No. Entonces, cuando uno va a emprender una nueva tarea, cuando se quiere preparar para lo que viene, ¿cuáles son esas condiciones? No es el pasado, sino el llamado. No es el pasado, no se vaya usted a basar en el pasado para saber qué es lo que usted tiene que hacer en el futuro. Cuando uno mira en Éxodo, devuélvase conmigo a Éxodo capítulo 33, verso 11. Mire lo que dice el Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, era un muchacho comprometido, tenía un llamado. Su trabajo, lo que él va a hacer posterior a esto, no está fundamentado en su pasado, en qué historial tiene, cuántos cartones ha alcanzado. No tiene nada de eso. Ni siquiera tiene un antecedente que uno diga, wow, es que con razón este muchacho salió como salió. Igualitico al papá. No, es que mire, claro, con esa familia que tiene, con razón. No se puede decir nada de eso. Josué es un hombre que está allí sirviendo y que nunca se aparta del medio del tabernáculo. ¿Quién fue entonces Josué? Voy a hacerles un resumen. Josué, busqué algunos datos de él, como ya les había dicho, hijo de Nun,
antes se llamaba Oseas. Ese fue un dato para mí que me dejó bastante sorprendido. No sabía, yo no lo sabía, yo no sabía que Josué se llamaba Oseas. Y eso lo encuentra uno en Números, si va usted a Números capítulo 13, Números 13, versículo 8, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y salte conmigo al versículo 16. Entonces, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué se llamaba entonces Oseas y Moisés le puso el nombre de Joshua, Josué. Su padre Nun, descendiente de José, de la tribu de Efraín, nació en Egipto como otro esclavo más. Aparentemente no tenía futuro. Hacía 400 años que su pueblo vivía en la esclavitud. Mejor dicho, muchacho no futuro. Conoció el poder de Dios, el cumplimiento de las profecías hechas a Abraham en tiempo de la liberación. Vivió y vio el cruce del Mar Rojo, vio a Israel quejarse de las aguas amargas en Mara, escuchó las quejas por la falta de agua, vio el milagro del agua brotando de la piedra, subió con Moisés al Sinaí sin sufrir muerte, escuchó las quejas por falta de carne, el desprecio del pueblo por el maná, el alimento que Dios les había enviado, escuchó las quejas de los propios hermanos de Moisés contra Moisés como dirigente y contra su esposa. Vio el castigo de María. Fue uno de los 12 espías que cruzaron a Canaán. Vio y oyó cuando todo el pueblo tan milagrosamente librado quiso volver a Egipto. Por la falta de fe del pueblo y habiendo sido él fiel, tuvo que peregrinar 40 años, o sea, caminó 40 años en un desierto y no fue por culpa de él, sino por culpa de los de atrás. Vivió la rebelión de Coré. Y si sigo diciendo, me sigue saliendo más cosas de Josué. Entonces, cuando yo reflexionaba, Josué, todo lo que le tocó ver, es la típica persona que uno diría, no, pues es que con todo lo que oyó y vio, sería el primero en salir corriendo, huyendo de esa responsabilidad que se le venía encima. Es como ese hijo de pastor que escucha críticas, cuestionamientos, insultos, maltratos, improperios, desprecios, y sigue ahí. ¿Por qué seguir ahí? Pues Josué, para la tarea que Dios le va a poner, no se basó en su pasado, sino en su llamado. Es el llamado el que Dios le hizo a él, porque si veo, reviso el pasado de Josué, es de los que dicen, no, yo en ese cargo no me meto. Ya vi lo que hicieron con Moisés, ya vi cómo el pueblo se queja, ya sé cómo es eso. Por lo tanto, conmigo no cuenten. Sería el pensamiento natural. Sin embargo, todo lo que vivió
no le permitió perder su fe ni su llamado. El hijo de Nun. ¿Quién es Nun? No hay muchos detalles. Pero sí resulta sorprendente que tantos incidentes, tantas frustraciones, tantas demoras no hicieron mella en la fe de Josué. Hoy estamos pensando en muchas cosas así, que demora, que desierto, dele vueltas a esto, no se ve nada, no hay una vacuna, no hay una solución. Mire, ya no es tiempo de pensar tanto en eso. Dios tiene el control de todo eso. La pregunta es, yo me estoy preparando para lo que viene, porque si me voy a preparar para lo que viene, ya no puedo estar basándome en mi pasado, sino en mi llamado. ¿Usted ya sabe a qué lo llamaron? ¿Sabe usted ya cuál fue el llamado que Dios le hizo? Reflexione sobre esto un momento. A ver, pueden estar pensando muchos, bueno, mi llamado es a ocupar un puesto en la iglesia. ¿Será ese tu llamado? Tu llamado ya lo descubriste, pero lo cambiaste por... Recuerde que Dios nos ha hecho unas asignaciones. Usted tiene una asignación. Esa asignación es para lo que Dios lo tiene. Cúmplalo, pero no se base en su pasado, sino en su llamado. No se base en que tiene el apellido tal o hace parte de la familia fulano de tal o usted estudió en tal parte. Eso ya no es lo importante. ¿A qué te llamaron? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignación? Josué, si fuese por pasado, no estaría allí. Su fidelidad lo mantuvo ileso en medio de la apostasía, en medio de todo eso que se generó allá en el desierto. Por eso quiero destacar la humildad de Josué. Me parece un hombre, desde lo que pude ver, leer, este muchacho era un muchacho humilde. Este hombre siempre estuvo dispuesto a servir, a cumplir con su tarea, con su asignación. Este muchacho fue un hombre que no se basó en su pasado, sino que su mayor motivación, el motor que lo impulsó a todo esto, ¿sabe qué fue? El llamado que Dios le hizo. Y quiero que miremos en el libro de Números. Hay gente que le encanta estudiar el libro de Números. ¿Y Números para qué? Números trae un dato muy interesante sobre la vida de Josué. Números capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23 algo muy interesante sobre Josué. Dice así la palabra del Señor en Números 27 del 18 al 23. Espero que ya hayan llegado allí. Dice, verso 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán
y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto es más que suficiente. No es el pasado, es el llamado, la condición, los requisitos, lo que se requiere para la tarea que se nos viene. Lo primero que tienes que descubrir o entender o valorar o recuperar no es tu pasado, sino tu llamado. No es lo que hiciste para atrás, sino el llamado que Dios te hizo y que viene hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Es tu llamado. Reflexionemos sobre esto. Es muy importante. Sermones van, sermones vienen, ¿y qué vamos a hacer con eso? No es tu pasado, no es tu historial. ¿A qué te llamó el Señor? Toma tus oportunidades con valentía. Hoy se requiere una generación como la de Josué. Yo no diría un líder como Josué. Necesitamos toda una generación como Josué. Porque la generación como la de Josué son hombres y mujeres guerreros, victoriosos, hombres y mujeres que dependen del Espíritu Santo. Este hombre tenía espíritu, dice el Señor. El versículo 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Este hombre lo he llamado para una tarea. Josué, la generación como él, es una generación de un hombre o de una mujer ordinario, y cuando hablo de ordinario no estoy hablando en forma despectiva, no, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que le sirven a un gran Dios. Preparémonos para la tarea que se nos viene. ¿Y qué debemos empezar a hacer? Asumir nuestro llamado, no a mirar cuál es mi pasado. Es hora de comenzar de nuevo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Señora, ¿qué me has llamado? Esa es una oración que te corresponde hacer a ti. ¿A qué te llamó el Señor? Y una vez descubras a qué te llamó, hazlo, ejecútalo, ve a hacerlo. Toma las oportunidades que vienen con valentía, mis amados. Hay que hacerlo. Nunca conseguiremos nada sin esfuerzo. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. A muchos nos han hecho creer que se puede conseguir cosas duraderas y sin esfuerzo. Ese es el modelo de este tiempo. La generación de hoy es una generación así. Lo consigo ya, en poco tiempo. Eso es rapidito. No, es un proceso, pero hay que comenzar, mis amados. Ya es hora. Vuelvo y les repito, hablamos sobre los temores. Yo sé que difícilmente se acuerdan. Hablamos de un buen comienzo. Hablamos de una iglesia firme en la fe.
Más de un año atrás veníamos hablando de eso. Y ya habíamos hablado de Isaías, habíamos hablado de la santidad de Isaías. ¿Y qué hay? Revise su archivo. ¿Qué hay en su archivo? Ya se nos olvidó. Pastor, quedó muy buena esa predicación. Muy buena. Qué buen tema. Sí, pero resulta que la predicación en Prado Centro no se nos puede convertir simplemente en una muy buena exposición emotiva. Tiene que ser algo transformador y requiere guardar esa palabra en el corazón. Pero rápidamente la olvidamos o le ponemos otro sermón o le ponemos otra reflexión, otro estudio y vamos pasando y vamos pasando. Y sigue, y que pasa el siguiente. Los adultos estuvieron viendo Eclesiastés con el hermano Iván. El otro grupo estuvo trabajando el libro de Hebreos, trabajaron Primera de Pedro. ¿Qué hay? ¿Cuál es el archivo que hay en su corazón para decir, oh, Dios nos estaba hablando? Pero ¿y qué? ¿Qué les estaba hablando? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó en todas esas reflexiones? ¿Ya cayeron en tierra? ¿Se diluyeron? ¿Se perdieron? ¿Qué pasó? ¿Será este otro más? Josué me muestra a mí. Era un hombre que tenía confianza en Dios, que tenía espíritu, que tenía entrega, dedicación, servicio. Su pasado nunca fue un impedimento, pero su motor, su impulso, su fuerza fue su llamado. 2. Segunda reflexión de la vida de Josué. No es la juventud, sino la actitud. 2. No es la juventud, sino la actitud. En Éxodo 33:11 dice, el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En Números capítulo 11, versículo 24 al 29, quiero que vayamos allá. Números 11, 24 al 29. Era un hombre en su juventud. No era solamente eso lo que le servía, era su actitud. Versículo 24. Vaya conmigo nuevamente. Vuelvo y se lo repito. Números capítulo 11, versículos del 24 al 29. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento, y corrió, mírele la actitud, y corrió un joven, y dio aviso a Moisés y dijo,
Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus discípulos, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. No voy a entrar a discutir sobre el tema de la profecía. Quiero resaltar la actitud. De pronto su juventud lo traiciona. Eso es posible, claro. La juventud nos ha hecho daño a todos. A veces en nuestra pasión y deseo queremos hacer las cosas bien y a veces sentimos celo por cosas. Pero lo que quiero resaltar de Josué es la actitud de hacer las cosas bien. Tenía buenas intenciones. Aunque a Moisés les dice, ojalá todos tuvieran el espíritu del Señor, ojalá todos hablaran. Pero la actitud de él era una actitud de resaltar, era valiosa. En Números 13 también se deja ver a Josué y a Caleb cuando fueron a la tierra de Canaán, cuando trajeron el informe. ¡Qué varones, Josué! Muchacho, una actitud correcta. Imprudente a veces, puede ser. A veces apresurado, la juventud es muy propia para cometer ese tipo de errores. Pero lo más importante es que él tenía la actitud correcta. No es la juventud, sino la actitud. Aunque a él le faltó muchas cosas y cometió errores. Se dicen, hay críticas sobre Josué. No dejó un líder, no dejó un sucesor, no dejó a alguien que le llevara a cabo también parte del plan que tenía. Tenía una muy buena producción, pero no tuvo una buena reproducción. Conquistas, tuvo conquistas, conquistó sin proyección a futuro. Tenía visión, pero no trascendió, no fue más allá. Tuvo mucha valentía, pero le faltó ingeniería. Moisés siempre le enseñó a él, lo dejó a él como un encargado, como un discípulo. Pero Josué pudo haber cometido muchos errores. Sin embargo, mis amados, fue un hombre con una actitud correcta. Quiso hacer las cosas bien. Si usted y yo nos queremos preparar para lo que nos viene, comencemos a tener la actitud correcta. Comencemos a alinearnos para que juntos podamos lograr esa conquista como él la tuvo. Josué es un hombre con unas características muy especiales, pero en medio de su juventud siempre tuvo una correcta actitud. En conclusión de este segundo aspecto, ¿qué se puede decir? Que el tema no es la edad. Lo que yo resalto aquí, porque este no puede ser un pasaje solo para jóvenes, lo que quiero resaltar es que aquí el tema no es solamente la edad. El tema es la actitud a la hora de hacer las cosas. Este muchacho tenía celo. Por eso Moisés le dice, ¿tienes tu celo por mí? Sus celos, yo creo que fueron celos sinceros. Quería hacer las cosas con orden, quería hacer las cosas, las quería hacer bien. Él quería hacer las cosas
a la manera de Dios. Así su juventud a veces lo traicionara. Al día de hoy no necesariamente nos traiciona la juventud. A veces la veteranía también nos juega una mala jugada, una mala pasada. La juventud, la vejez, a veces se torna en un impedimento. La juventud por el ímpetu, la senitud a veces por la sobradez, por la falta de fuerza, qué sé yo, muchas cosas podríamos evaluar de nuestra vejez, de nuestra edad. Lo que quiero resaltar es que para prepararnos para lo que viene necesitamos es actitud, no solo edad. No solo es la edad, es la actitud la que se requiere en tiempos de hoy para poder alcanzar la conquista, lo que se viene. Mis amados, nos estamos preparando para pospandemia. Comencemos a mejorar nuestras actitudes a la hora de servirle al Señor, a la hora de trabajar dentro de la iglesia. Y 3, mi tercera reflexión sobre la vida de Josué, sobre cómo prepararnos para lo que se nos viene. Ese tercer aspecto lo he llamado, no es por otro, sino por ser devoto. Hoy estoy como muy poético, estoy como rimando mucho. Pero es que no es por otro, sino por ser devoto. Al principio les estuve hablando que Josué era un muchacho que no tenía muchos ejemplos adecuados entre ancianos y líderes del pueblo. Cuando se revisa la historia de Israel, habían hombres con muchas cosas difíciles. A Josué le tocó ver a todos esos hombres que se levantaron contra Moisés, muchos que criticaron, que cuestionaron, que menospreciaron. Es decir, la tarea que se nos viene la podemos llegar a hacer, pero no la vamos a hacer por otros, sino por nosotros ser devotos. No es por otros. Esos otros, usted tal vez pudo haber tenido malos ejemplos a su alrededor. Hemos vivido muchas experiencias, yo también las he vivido, pero no se trata de los otros, se trata de ser un devoto. Cuando voy al libro de Números, capítulo 13, encuentro un ejemplo de esto. Números, capítulo 13, versículos 31 en adelante. Mire lo que dice. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Que había un sinnúmero de líderes, de obreros dentro del pueblo de Israel que tuvieron poco apoyo, miedosos, temerosos, inseguros, faltos de confianza. Había muchas cosas, temores a lo nuevo. De hecho, muchos de esos hombres, después de haber experimentado tantos milagros en el desierto, después de haber visto la mano poderosa de Dios,
Mire cómo se expresaron de ellos y de todo su pueblo. Reportaron o trajeron un reporte muy poco esperanzador. Josué no tenía al lado gente, líderes muy fuertes. Moisés, pero el liderazgo en general. Moisés contó con Jetro. Josué queda solo, Moisés muere. ¿Y qué dice él? Esto no es por otros, esto es siendo un devoto, un hombre consagrado, es un hombre entregado, un hombre convencido. Para Josué pudo haber sido muy fácil haber adoptado la actitud de aquellos líderes infieles que prevalecían entre los influyentes de Israel. Pero Josué es un hombre tan devoto, tan consagrado, que él más bien descansa en la confianza en el Señor. Josué siguió adelante con su vocación, con su devoción al Señor. Y eso fue lo que lo llevó a tener un gran privilegio, llevar a Israel y meterlo en Canaán, en la tierra prometida. Cuando uno mira el capítulo 5 de Josué, vaya conmigo a Josué, nuevamente capítulo 5. Ahí hay un dato muy especial. Mire que no es por otro, es por ser devoto, consagrado. Mire hasta dónde llegó Josué. Capítulo 5, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este es un hombre temeroso de Dios. Este es un hombre devoto, este es un hombre consagrado. Este hombre llegó a esta tarea, no fue por otros. No fue un hombre que lo tuvieron que apadrinar un combo para poderlo llevar a ese cargo. No, este hombre llegó donde llegó, es con su devoción. Claro, había sido llamado, eso es cierto. No era por su pasado, era por su llamado. No era por su juventud, era por su actitud. Y era, no era por otros, sino por el ser un devoto. Lo que yo veo aquí es que la actitud de Josué es la actitud que se debe tener en cuenta, permanecer siempre cerca del santuario, como ya lo habíamos leído anteriormente. Un joven que les servía a Moisés y nunca se movía del santuario. Era un hombre devoto, consagrado, entregado, en comunión. Estos son los elementos necesarios que hay que tener en nuestro haber para la tarea que se nos viene. Por aquí es un buen comienzo, es por aquí donde se comienza. No es simplemente como la iguana, cayendo y corriendo. No, se necesita preparación.
comencemos a prepararnos en este retiro espiritual que tenemos. Porque seguramente me volveré insistente en el discurso cuando volvamos a reunirnos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y esto para qué fue? Espero que de aquí a ese momento tengamos respuestas de parte de Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu, y que nos enseñe para qué fue todo esto. Mis amados, hoy quiero invitarles a esta reflexión especial de parte del libro de Josué. Quiero concluir. ¿Usted se quiere preparar? ¿Usted se está preparando? ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios para la tarea que se le viene? ¿Se está preparando para ello? Recuerden los tres aspectos. No es el pasado, sino tu llamado. No es la juventud, sino tu actitud. No es por otros, sino por ser devoto. Puedo concluir que algunas personas heredan posiciones de liderazgo, pero hay otros que las ganan como la ganó Josué. Que luchar por eso. Esfuérzate y sé valiente. Nada fue fácil para él. Nada será fácil ni para ti ni para mí. Para nosotros y para mí no ha sido fácil en el lugar donde estoy ahora. No ha sido fácil y no seguirá siendo fácil. Hay que presupuestarlo. Nada es fácil. Para Josué no lo fue. La esclavitud de Josué, el pasado de Josué, no fue el fruto de su fracaso. Pero tampoco fue un impedimento para seguir el llamado que Dios le hizo. Acepta ese llamado del Señor. Él no pudo elegir sus circunstancias, pero él sí pudo elegir algo, mis amados. Óiganlo bien. Pues yo voy a repetir esto. Él no siempre pudo elegir sus circunstancias, pero sí pudo elegir cómo responder a ellas. No sé cómo serán tus circunstancias, porque no has hecho, porque no has desarrollado tus dones, tus talentos, porque no has hecho lo que tienes que hacer. Él no siempre eligió sus circunstancias, pero sí eligió cómo responder a ellas. Responde a tus circunstancias de acuerdo al plan de Dios. No desperdicies ni desperdiciemos ya más nuestros años de oportunidades. Aprovechemos lo que se nos viene, el tiempo que se nos viene. Tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que Josué, porque el éxito de la iglesia, el éxito tuyo, el éxito mío, no depende de una herencia, depende del llamado, de la asignación que Dios nos ha hecho. No sigamos más trabajando con la herencia. Trabajemos con el llamado que Dios nos ha hecho, con la asignación que Dios nos ha hecho. No dependerá de que otros hagan o no hagan. No depende de otros. No es por otro, es por ser un devoto, entregado y consagrado. Porque Dios puede usar tu vida en la tarea que se nos viene. Jesús, en cumplimiento de su tarea, también se consagró
se dedicó, cumplió su propósito, su tarea. Hoy Jesús, como Josué, son modelo para una tarea. Algunos dicen que como Nun no aparece, pudo haber muerto mucho antes de la tarea de Josué. Así también José, como padre de Jesús, murió antes de la tarea que desarrolló nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, comencemos a pedirle a Dios por ese propósito, por su voluntad. ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Muéstranos tu voluntad post pandemia. ¿Qué sigue después de todo esto? ¿Qué falta, Señor, que no hemos hecho, en que nos hemos equivocado? Y por favor, no deje de desperdiciar ya más los mensajes de Dios. No los ignore. Ignóreme a mí, pero no ignore el mensaje. Olvídese de mí, pero no olvide el mensaje. No se esté fijando en mí. Por favor, tomemos conciencia del mensaje. Señor, ¿hacia dónde nos estás dirigiendo con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Que el Señor Jesucristo siga siendo ese modelo para nuestra vida ministerial. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra y que Él nos ayude, que Él nos prepare para que podamos cumplir con la tarea que se nos viene? No más lágrimas, no más, no más mensajes sobre el sufrimiento y sobre la esperanza. Ya los tenemos. Llegó la hora de quitarnos el babero y ponernos un delantal para que el Señor nos prepare para la tarea que se nos viene. Padre Celestial, gracias. Toda la gloria es para ti. Gracias, oh Dios, por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Padre Celestial, por el modelo de Josué. Un hombre que realmente con su vida, con su llamado, con su vocación, con su actitud, con su consagración, nos enseña muchas cosas maravillosas. Nos enseña cosas valiosísimas para la vida y para la oportunidad que se nos viene. Gracias, buen Padre Celestial, por todo lo que nos has dado. Permite que podamos, Señor, poner por obra esto. Una vez más, te clamo, te imploro y te suplico que esta palabra no regrese vacía, esta palabra no caiga en tierra, sino que por el contrario, produzca en nuestros corazones el efecto, el propósito que tú tienes con ella en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, el Señor les continúe bendiciendo, les deseo muchas bendiciones, que la paz del Señor esté sobre sus vidas, no salgan de casa, cuídense mucho. Le he dado muchas gracias a Dios que en medio de la iglesia no hay ningún contagiado. Qué bueno el testimonio ahora de nuestra hermana Verónica, que su familiar le salió la prueba negativa. Eso nos alegra mucho. Es una gran bendición. Y estoy muy agradecido con el Señor porque ustedes también han sido muy generosos con la ayuda que se ha hecho para los mercados, para llevárselos a aquellos familiares o aquellas familias que están necesitadas. Gracias por la generosidad, gracias por esa dádiva.